Mi nombre es Wanda Cedeño, yo soy la coordinadora nacional de Voto Joven, soy coordinadora desde 2020 y pertenezco al equipo de Voto Joven desde 2017. Para mí Voto Joven, bueno, ha significado un camino muy importante a lo largo de este espacio de transformación hacia la democracia y de participación de las juventudes. Es una organización que se fundó en 2011 formalmente como una organización no gubernamental con impacto a nivel nacional, pero que data de un proyecto de 2007 que tuvo un grupo de amigos de la Universidad Simón Bolívar y que poco a poco fue evolucionando. En ese momento iba a ocurrir el referéndum consultivo para cambiar la constitución y este grupo de amigos, bueno, se dieron cuenta que casi ninguno de sus compañeros estaba de acuerdo con este cambio, pero ninguno estaba inscrito en el registro electoral, por lo que poco podía participar. En ese momento la brecha de jóvenes no inscritos rozaba alrededor de 1.500.000 de jóvenes. Armaron una campaña muy pequeña dentro de la universidad y bueno, esto poco a poco fue evolucionando hasta que en 2011 se dieron cuenta que tenían en sus manos un proyecto mucho más importante, no solo para la participación de los jóvenes, sino también para la democracia. Y así es como Voto Joven, bueno, ha participado promoviendo principalmente la inscripción de los jóvenes en el registro electoral, pero también fortaleciendo liderazgos juveniles para promover su participación en el espacio público y pues también observando campañas electorales desde 2015 en alianza con la Red Electoral Ciudadana, que es una alianza conformada por CEPAS, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y Voto Joven. Bueno, yo creo que acá es importante también situarnos un poco en el contexto país actual. En este momento hay dos proyectos de ley que están en proceso de aprobación. Uno de estos proyectos se ha denominado por parte del Movimiento de Derechos Humanos la Ley Antisociedad y el otro pues es la Ley de Cooperación Internacional. Estos dos proyectos prácticamente buscan cerrar el espacio cívico, el espacio de participación de sociedad civil y sin duda afecta enormemente a las organizaciones que nos dedicamos justamente a promover valores democráticos. De hecho, una de estas leyes, la Ley Antisociedad, en su proyecto en el que se pudo filtrar y muchos vimos, por ejemplo, en redes sociales, veíamos con preocupación que se ejercía un señalamiento directo y una criminalización hacia las organizaciones que promovían la democracia. Sin duda, esto no forma parte de políticas que sean ajenas a la región. Yo creo que esto es parte de lo que estamos viviendo países de la región en cuanto a la persecución. Lo vimos en Nicaragua, lo vimos en Perú, ahorita en Venezuela tenemos este riesgo y creo que lo importante es también visibilizar la afectación que se va a tener, porque no es solo la afectación al activismo juvenil o a las organizaciones propiamente, sino a la población venezolana y a todos los beneficiarios de los programas de diversas organizaciones. Al final del día, estas leyes y la aprobación posible de estas leyes lo que pone básicamente en jaque a las organizaciones no gubernamentales y las lleva prácticamente a la legalización total. Entonces sí, es un riesgo que estamos corriendo en este momento, es parte también de las cosas que estamos señalando tanto a la población como a organismos internacionales, de modo que lo puedan tener en cuenta y puedan entender lo complejo que puede ser ejercer el derecho a la asociación, que además es un derecho humano, en Venezuela si estas dos leyes se aprueban. Naturalmente en este momento la participación de los jóvenes en el espacio público es sumamente baja. En el marco del proceso electoral de las elecciones regionales y municipales de 2021, Voto Joven realizó un informe de revisión de jóvenes postulados y adjudicados a cargo de representación. Y uno de los cargos en los que históricamente tienen presencia las juventudes, como es el de concejalías, en este momento tiene una representación de tan solo el 3.80% de jóvenes de entre 21, que es la edad mínima para competir por ley, hasta 35 años, extendiendo además la percepción de joven hasta los 35. Creo que esto se debe a una causa multifactores y además lo vinculo con los 3.500.000 de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral en este momento. Naturalmente, los jóvenes, luego de tanto tiempo en el que se llamó a la abstención y a la desmovilización, no ven en el voto quizás una herramienta lo suficientemente robusta como para ejercer un cambio. Tampoco sienten espacios de representación en los liderazgos políticos y esto está muy vinculado con la falta de liderazgos jóvenes y una generación de relevo. Hemos visto a los mismos políticos, tanto del chavismo como de la oposición, durante mucho tiempo.
y eso evidentemente afecta la perspectiva juvenil, además que estos políticos en general no tienen una agenda sobre las prioridades jóvenes que se puedan estar discutiendo a nivel mundial y que en este momento en Venezuela pues pareciera estar muy lejos de que eso sea parte de la discusión. Luego pues naturalmente el tema económico, luego de la pandemia todo cambió e incluso un poco antes en el caso de la crisis de Venezuela, muchos jóvenes tuvieron que salir a trabajar para hacer sustento de su familia y bueno, dentro de este trabajo abandonaron no solo educación sino también espacios de participación y priorizaron justamente el producir dinero. Y luego, pues naturalmente, el debilitamiento que se tiene en este momento en los entornos educativos, como en las universidades, y el cierre de muchas universidades, sobre todo las públicas, producto de la pandemia. Seguimos en un espacio en el que están reactivándose, pero estos son espacios que las universidades naturalmente pertenecen a los jóvenes y fomentan la participación y el liderazgo. Si no están activas, pocos pueden entonces participar los jóvenes y vincularse entre sí. Yo creo que algo que nos ha dejado a nosotros como Voto Joven de elección todos estos años de acción como organización es que naturalmente los jóvenes necesitan de un entorno que los anime, de un espacio que los movilice y los llame a la acción. Y las universidades suelen ser ese espacio para movilizar y activar a los jóvenes. Si no están activas y si no tienen un espacio lo suficientemente o un mecanismo lo suficientemente amplio como para incluir a jóvenes que ahora también están trabajando y están priorizando otros espacios de su vida, nos vamos a quedar poco a poco sin jóvenes que puedan participar eligiendo, pero también que puedan postularse para ser elegidos. Con el tema del registro electoral y los 3.500.000 de jóvenes que no están inscritos, aquí es importante señalar varias cosas. La primera es en relación a los jóvenes que están en Venezuela. Estos jóvenes tienen la posibilidad de inscribirse, pero solo en las oficinas regionales electorales que se encuentran en las capitales de los estados. Si mencionamos esto, por ejemplo, un joven que está en Miranda, un estado sumamente cerca de la capital, pero que vive en Higuerote, necesita trasladarse por lo menos 4 horas, en el mejor de los casos, en un autobús público, hasta Los Teques para poder inscribirse, o hasta Plaza Venezuela. Esto implica no solo retos del pasaje, el tiempo, sino también el día que va a invertir y que ese día pudiese estar empleándolo para trabajar y producir dinero para su casa. Luego, en el caso de los jóvenes que están fuera del país, de los venezolanos en el exterior, el registro electoral, aun cuando tiene un carácter continuo, no está abierto en el exterior y no se apertura desde 2018. Son retos distintos, pero que nos llevan básicamente a lo mismo. Voto Joven desde el año pasado y bueno, incluso desde el proceso electoral de 2021 se ha dedicado a exigir en el caso de Venezuela, de los jóvenes que se encuentran en Venezuela, la aprobación de puntos móviles y de jornadas especiales para inscripción y actualización de datos. Porque no son solo los 3.500.000 de jóvenes que no están inscritos, son también la gran cantidad de venezolanos que han migrado internamente en el país y que en este momento no pueden ejercer el derecho al sufragio porque no están actualizados dentro del registro electoral. Aun cuando lo hemos solicitado constantemente y de hecho lo hemos solicitado en casi todos los estados del país a través de nuestros equipos de activismo, no hemos tenido respuesta del CNE. Sin embargo, seguimos insistiendo porque esta es una potestad que tiene el ente electoral y que debe cumplir. Se trata del derecho a elegir de millones de jóvenes y de millones de venezolanos y que en este momento es prioritario que se atienda. Si el CNE no aprueba una jornada especial de inscripción y actualización de datos, pronto es poco probable que los 3.500.000 de jóvenes logren inscribirse para 2024. Pero más aún, lo más probable es que ese número aumente a 4 millones, porque cada año en el que no hay una jornada especial se aumenta en 500.000 la cantidad de jóvenes que no están inscritos. Naturalmente porque todos los días cumple un joven 18 años. Luego, en el caso de los venezolanos en el exterior, lo prioritario es solicitar la apertura del registro electoral para los venezolanos en el exterior. Aquí tenemos un reto extra y es que desde 2012 el ente electoral ha interpretado en contradicción con la ley que los venezolanos en el exterior necesitan tener un estatus legal o de residencia permanente en los países en los que residen. Y este estatus, se vuelve un reto para la migración forzada que han tenido que vivir millones de venezolanos. Esto nos lleva, básicamente a denunciarlo y a solicitar que este criterio se cambie.
porque contradice no solo la ley, sino también la Constitución y aleja a los venezolanos que emigraron forzadamente a ejercer su derecho al sufragio. En el caso de los venezolanos en el exterior es un poco más complicado el hacer aproximaciones. Nosotros nos quedamos con la cifra que maneja la plataforma R4B, que es de Naciones Unidas, que habla de 7.1 millones de migrantes. De este 7.1 millones de migrantes, alrededor de 4 millones son jóvenes. Estimamos que de estos 4 millones, bueno, la gran mayoría pueda ejercer el derecho al sufragio. Estaríamos hablando entonces alrededor de 4 millones de venezolanos que deberían estar en edad de inscribirse o que ya están inscritos y en este caso necesitan actualizar sus datos. Sin embargo, bueno, justamente el reto que se presenta es que la migración venezolana no ha estado focalizada en un solo estado ni en una sola región, sino que se ha esparcido por el mundo, y esto evidentemente nos complica el quizás mapear a cada uno de esos venezolanos que en este momento están en edad de votar y no están inscritos o necesitan actualizar sus datos. En el caso de Venezuela, bueno, aun cuando los entes institucionales no dan cifras desde hace muchísimo tiempo, se han hecho estimaciones gracias al corte del registro electoral y a las aproximaciones que publica el Instituto Nacional de Estadística, en donde, bueno, va un poco estableciéndose la cantidad de venezolanos que deberían tener en este momento 18 años y lo contraponemos con el registro electoral y su actualización. De ahí salen estos 3.500.000. Sí, nosotros hemos acudido ante el Consejo Nacional Electoral, como te comentaba, desde el año pasado, de manera constante y solicitando la aprobación de estas jornadas especiales. Pero además, en el marco del Día de la Juventud, el 12 de febrero, un grupo de jóvenes se organizó, parte del movimiento estudiantil, juveniles, organizaciones no gubernamentales, para solicitar al ente electoral jornadas especiales para el registro y actualización de nuevos votantes. Tuvimos una reunión, de hecho, con el rector Enrique Márquez al respecto. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta sobre las solicitudes que se han enviado. Pero insisto, Voto Joven no va a desistir. Nuestro norte es que estos 3.500.000 de jóvenes puedan inscribirse. Y en tal caso, pues también estamos promoviendo acciones para que los jóvenes vayan directamente al registro electoral. Más recientemente, el mes pasado, tuvimos una acción conjunta a una organización llamada Gritemos con Brío y un movimiento estudiantil de la UCB, en donde trasladamos a jóvenes hasta el punto de inscripción y actualización de datos en Plaza Venezuela. Esto, bueno, facilita un poco que ese número baje. Evidentemente, la cantidad de jóvenes que se pueda trasladar es limitada, pero aún así damos ese aporte para que no siga creciendo y para que más jóvenes puedan efectivamente participar. No solo limitándolos a inscribirlos, sino también hablándoles sobre la importancia del voto como herramienta transformadora y de resolución pacífica al conflicto venezolano y fortalecimiento de nuestra democracia. Naturalmente, afecta su derecho humano a elegir. Recordemos que los derechos civiles y políticos, aun cuando muchas veces se nos olviden, son parte de la gama de derechos humanos. Y es por eso que los estándares internacionales de participación deben cumplirse. No podemos flexibilizar la no participación de estos jóvenes. Al contrario, son una generación que aspira a ejercer ciudadanía y que necesita también incluirse en ese espacio. La afectación no solo es el evitar que participen de los procesos más próximos, 2024 y 2025, el bienio electoral que se avecina, sino que también se les coarta ese derecho a ejercer la ciudadanía y a participar de algo que es tan suyo como elegir y tener voz propia dentro de esos procesos. Por eso nuestro llamado es, bueno, si conocen a algún joven que tenga 18 años o esté próximo a cumplirlos, háblenles de la importancia del registro electoral, no desde el castigo o el reproche de por qué no se han inscrito, sino también hablándoles de la posibilidad de transformación y la voz que pueden tener para participar de los próximos procesos y de la vida pública en Venezuela. Esto es prioritario para nosotros. Estaríamos hablando no solo de 3.500.000 de jóvenes que no van a participar para 2024, sino de una generación que probablemente pueda perderse si no hacemos algo en este momento para promover su participación. Los venezolanos tenemos el don y de alguna forma el gen democrático. Nosotros creemos muchísimo en el voto y en la participación, y de alguna manera las generaciones anteriores pues lo han reivindicado. Nuestro norte ahora es que en estas nuevas generaciones ese gen democrático vuelva a surgir
y pueda posicionarse nuevamente para ejercer sus derechos. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, somos Voto Joven en Instagram, Voto Joven en Twitter y somosvotojoven.com, nuestra página web. Por igual, Voto Joven, además de promover la inscripción ante el registro electoral, pues también promueve la educación y el fortalecimiento de liderazgos juveniles, por lo que tenemos también abiertos programas de formación de manera constante para fortalecer a esos jóvenes y fortalecer los valores democráticos que como venezolanos nos caracterizan y que necesitamos comenzar a retomar y ejercer.